Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Es miércoles, es 20 de mayo y como es miércoles, tal y como ha pasado en las últimas semanas, hoy termina el plazo para que las comunidades autónomas puedan presentar sus informes para cambiar de fase en la desescalada. Un proceso asimétrico para todo el país, pero también dentro de las propias comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, tiene 10 departamentos de salud que están en su segunda semana en la fase 1, mientras que los otros 14 llevan apenas 3 días. Pues bien, el gobierno de Ximo Puig ha decidido esperar hasta el 1 de junio para que todo su territorio avance a la vez a la fase 2. Radio Valencia, Ana Talés, buen día. Bon día. Según la Consellería de Sanidad, por prudencia, responsabilidad y aunque los datos son buenos, es mejor no pedir el paso a la siguiente fase. Aunque 10 de los 24 departamentos llevan en la fase 1 desde el día 11, el resto, como dices, lleva solo 2 días. Se ha registrado un leve repunte del índice de reproducción del virus del 0,66 al 0,85%. En las últimas 24 horas se han registrado 6 fallecimientos, entre ellos el de un trabajador de una residencia. El primero, hay 16 nuevos casos confirmados por PCR y 215 altas. Esa cautela con la que quiere avanzar la Comunidad Valenciana contrasta con Andalucía. Allí la Junta ha optado por pedir que el lunes entre en la fase 2 toda la comunidad, incluidas Granada y Málaga, que llevan apenas 3 días en la fase 1. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, Andalucía ha presentado ya formalmente su solicitud. El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se apliquen únicamente criterios sanitarios, de acuerdo a los cuales entiende que las 8 provincias andaluzas están ahora mismo en condiciones de pasar a la fase 2. La Junta no quiere una comunidad a 2 velocidades ni una salida asimétrica de la crisis. Es malo trasladar un mensaje de Andalucía de 2 velocidades como pretende el Gobierno de España. No podemos que haya una salida de la crisis de forma asimétrica en nuestra tierra cuando la pandemia evoluciona ya favorablemente en todos los territorios, ¿no? El consejero de Salud, Jesús Aguirre, informará esta mañana en el Parlamento sobre esos argumentos aportados al Ministerio para que Andalucía pueda pasar de fase al completo. Iñiguez, buenos días. Buenos días, Ángeles. Falta por despejar la incógnita de Castilla-La Mancha, que también tiene su propia desescalada asimétrica. Sí, allí Cuenca y Guadalajara llevan 10 días en fase 1, mientras que Toledo, Albacete y Ciudad Real llevan apenas 3. El gobierno autonómico ve a las 2 primeras provincias en condiciones de avanzar, pero todavía no ha aclarado qué va a hacer con las otras 3. Sí sabemos ya que Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragón, Murcia, Extremadura y Ceuta y Melilla quieren pasar a la fase 2, lo mismo que las islas de Baleares y Canarias, que todavía siguen en la fase 1. También sabemos ya que Madrid y Barcelona y su área metropolitana quieren dejar por fin la fase 0, igual que la mayor parte de Castilla y León, que tampoco ha avanzado todavía. Y todos, avancemos o no, vamos a seguir a partir de ahora en la desescalada con mascarilla. Estamos pendientes del boletín oficial del Estado porque Sanidad ha confirmado que hoy se va a publicar la orden que va a regular el uso de la mascarilla en lugares públicos abiertos y cerrados, siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad. Si al final se publica, lo contaremos en cuanto esté, para poder saber exactamente cómo va a ser esa obligación, qué sucede, por ejemplo, con la gente que sale a hacer deporte o en qué espacios cerrados vamos a tener que utilizarla sí o sí. En cualquier caso, habrá que salir de casa con ella encima, ya lo avisa Fernando Simón. Primer paso a dar, que es salir de casa con la mascarilla, y a partir de ahí hay que valorar las situaciones. Cuando uno está en una ciudad muy poblada y en un momento determinado del día puede haber mucha más gente en las calles, es cuando puede suscitar más dificultades para interpretar la norma, pero yo creo que la norma no es muy complicada, son garantizar una distancia de alrededor de 2 metros. Sí, lógicamente cuando uno está en la calle ve que eso no se puede garantizar, se pone la mascarilla y ya está. En la prensa regional, Sonia, vemos que hay muchos territorios pensando ya en la fase 2. Sí, Murcia, por ejemplo, como cuenta La Verdad, su gobierno pide el paso de toda la región, salvo la localidad de Totana. ¿Y por qué? Bueno, pues por un brote entre jornaleros en la localidad de Guadalentín. Los diarios andaluces dan algunos detalles de cómo será la vuelta a las playas. Cuentan La Voz de Cádiz o el Diario Sur que la Junta plantea un límite de 4 horas para estar en la playa y dejar así que pueda haber turnos. Euskadi pide al gobierno entrar en la fase 2 con aforos a la mitad en bares y comercios. Dice El Correo que lleva a su portada el homenaje a Begochu, a la que llaman el ángel que dio de comer a los sanitarios. Esta vecina ha estado un mes llevando tuppers con comida a una veintena de sanitarios aislados en el Hospital Zubialde luchando contra el virus. Si no hubiera sido por ella, dicen, habrían comido de lata todas estas semanas.
Y España se reorganiza, ya ven, para volver cada vez más a la calle, mientras los muertos diarios siguen por debajo de los 100 por tercer día consecutivo. Ayer subieron hasta los 83, después de los 49 del lunes. Siguen siendo muchos cada día, pero la tendencia a la baja se consolida semana a semana. Según las cifras oficiales, hay casi 27.800 muertos por coronavirus desde que empezó la pandemia, aunque en esa suma no están casi 9.300 mayores que murieron en geriátricos con síntomas del virus sin que se les pudiera hacer la prueba. Son casi la mitad de las 18.500 personas que han muerto en centros de mayores, según los datos que la SER ha recopilado a través de su red de emisoras. Casi un tercio han fallecido en centros de Madrid, mientras que en Cataluña 8 de cada 10 personas ingresadas en geriátricos antes de la epidemia o presentan síntomas o tienen el virus. Y estos datos vienen a confirmar los del informe del Centro Europeo para el Control de Enfermedades, que sitúa a España como el país con más muertos por COVID-19 en las residencias. El informe tiene un pero, y es importante, y es que no incluye los datos de Italia. Álvaro Zamarreño. La falta de un sistema de vigilancia unido a la falta de verificaciones y de datos ha llevado a infravalorar en toda Europa el peso de esta enfermedad y de su mortalidad en las residencias. El informe del Centro Europeo de Enfermedades, que es una agencia oficial de la Unión Europea, atribuye a España un 66% del total de fallecimientos por COVID-19 en las residencias. No incluye a todos los países europeos, de hecho no está Italia, donde las residencias han sido también uno de los lugares con más muertes, pero sí a Francia o Bélgica con el 50% o Alemania y Reino Unido con también porcentajes inferiores. En todos los casos se citan datos de fuentes oficiales excepto en el español, donde recurren al número ofrecido por los medios de comunicación porque aquí no es un dato público. La agencia recomienda crear un sistema a nivel europeo que permita registrar toda la información desde el nivel inferior, que son las propias residencias, al más alto, es decir, la propia Unión, para poder tener una idea exacta de lo que está pasando con esta enfermedad en